Bien, continuamos en esta clase, pues entonces con el problema número 14. Habíamos llegado en la clase anterior hasta una ecuación que sostenía lo siguiente. Decía 49 metros sobre segundos igual a la velocidad del primer fragmento sobre 5 más la velocidad del segundo fragmento sobre 5 más 5 sobre 24 avos ya del primer fragmento más 5 sobre 24 avos por la velocidad del segundo fragmento. Me toca resolver esas sumas de fracciones. Entonces diríamos 49 metros por segundo igual, denominador común, entre 5 y 24, pues sería 120, ¿no? 120 dividido para 5 me queda 24 por velocidad 1. El otro 120 para 5, también 24. Velocidad 2. Más 120 para 24, 5 por 5 se hace 25. Velocidad 1. Más 25. Velocidad 2. Bueno, resolvemos eso en el numerador. Tendríamos eso, ¿verdad? En velocidad 1 tendríamos 49 V1 y también 49 velocidad 2 sobre 120. En el numerador tengo 49, puedo sacar factor común. Entonces queda 49 que multiplica a la suma de V1 más V2. Todo esto sobre 120. Quedaría de esa manera. Entonces se ve claramente que puedo simplificar el 49 y me quedaría pues lo siguiente. 1 metro sobre segundo igual más V2 sobre 120.
Entonces, el denominador lo paso a multiplicar y queda 120 metros sobre segundo. Y me queda ya sin denominador la suma de B1 o V1 más V2. Bien, pero los valores de V1 y V2 ya los tenía en un proceso anterior, fueron calculados. Y tendríamos entonces que el valor de V1 es 16K. Y el de V2 es de 9K. Entonces quedaría 120 metros sobre segundo igual a 25K. Donde yo puedo sacar el valor de K. Quedaría pues 120 metros sobre segundo dividido para 25. Entonces se puede simplificar la quinta 5 y la quinta de 120 es 24. Entonces puedo decir que el valor de K es 24 sobre 5 metros sobre segundo. Eso sería el valor de K. Este valor va a ser importante porque me va a permitir calcular las velocidades. Entonces, pasamos entonces las velocidades, los fragmentos son a ver, vamos con la velocidad 1. Dice que es igual a 16K. O sea, 16 multiplicado por el valor de K, 24 quintos de metros por segundo. Esto me da 76,8 metros sobre segundos. Muy bien, eso es de la velocidad 1. Velocidad 2, de acuerdo a lo que hemos hecho, eso es igual a 9K.
9 por 24 quintos metros sobre segundo. Bien, y esto viene a dar 43,2 metros sobre segundo. Ahí está el valor. De 43,2. Bien, y el valor de la velocidad del tercer fragmento, V3, de acuerdo a los datos, dice que es igual a la suma de las dos dividido para 2. Entonces tendríamos 76,8 más 43,2 todo esto multiplicado por la unidad metro sobre segundo dividido para 2. Lo que nos da 120 metros sobre segundo dividido para 2. Y con esto pues obtenemos ya la respuesta de 60 metros por segundo. Que era el objetivo del problema, hallar la velocidad 3, pero para hallar la velocidad 3 hubo que hacer todo ese trabajo. Entonces es la respuesta al problema. Muy bien. Preguntas hasta el momento. Un problema en la que se aplicó pues la teoría referida a cantidad de movimiento de una granada que explota en 3 fragmentos y hemos calculado la velocidad del tercer fragmento, que era la pregunta del problema. Muy bien, ahora nos toca ver el tema de estática y elasticidad. Bueno, estática ya lo hemos trabajado un poco con cuerpos en equilibrio, pero vamos a recordar un poco. Entonces lo ponemos por acá. Estática. Se refiere al estudio de cuerpos en equilibrio. Por lo general,
son cuerpos sólidos asumidos como rígidos, ¿no? Asumidos como rígidos, o sea, no son materiales que pueden doblarse. Y la elasticidad, pues, es una propiedad de los cuerpos que tienden a deformarse cuando se le aplica fuerzas, pero después de tirarlas vuelven a tener las dimensiones originales. Esa es la elasticidad. O sea, si usted tiene, por ejemplo, un resorte y le aplica una fuerza, lo deforma. Pero si retira la fuerza, vuelve otra vez a las dimensiones originales. Entonces, todo cuerpo tiene un grado de elasticidad. Todo cuerpo tiene cierto grado de elasticidad. A lo que los físicos le llaman módulos de elasticidad. O sea, cuando llaman módulos, estamos hablando de un grado de elasticidad del cuerpo. Por ejemplo, el acero, el hierro, el aluminio, la madera, cualquier material tiene un grado de elasticidad, es decir, no es totalmente rígido, aunque aparentemente usted tenga una barra de acero y es rígida, si usted le aplica una determinada fuerza, va a observarse un grado de elasticidad, es decir, que se estira o se encoge. Vamos a observar, por ejemplo, esto, ¿no? Si usted tiene una barra, este es un cuerpo, tiene una dimensión inicial, ¿no? Si se le aplica una fuerza, va a estirarse o va a encogerse. Entonces aquí sería una fuerza que está actuando. Entonces aquí vamos a colocar para entender esto, ¿no? Barra sólida. Entonces tiene una longitud, por ejemplo, L0, ¿no? Longitud inicial. Acá tiene ya una longitud final, porque se le ha aplicado una fuerza. Entonces aquí decimos que es una fuerza de tracción. Tracción es de estiramiento, ¿no?
En este caso, pues, una barra sólida, acá sería la misma barra sólida estirada. Barra sólida deformada. Entonces, esta fuerza que la deforma se llama fuerza de tracción, porque la estira, ¿no? Puede haber también compresión, o sea, en vez de que la estire, la encoja como un resorte, ¿no? Que presiona, va a tener una menor longitud. Entonces ahí hablamos de que tiene elasticidad, ¿no? Sobre esto, pues, hay leyes que las vamos a estudiar y vamos a recordar, pues, con algunas diapositivas. Entonces, la deformación puede ser en longitud, puede ser en área o puede ser en volumen. En el caso de que sea en longitud, pues hablamos de formación unitaria o longitudinal. En el caso que la deformación sea en el área o la sección, hablamos de una deformación superficial o de área. Y si es en volumen, una deformación volumétrica o cúbica. Entonces, tenemos cierta terminología que vamos a relacionarla cuando hablamos de elasticidad. Y en estática, pues ya nos hemos referido anteriormente, son cuerpos en equilibrio, sistemas en equilibrio. Se cumplen condiciones que ya la vamos a recordar. Entonces, la deformación puede ser para estirarlo, para comprimirlo o para flexionarlo, ¿no? Porque hay, por ejemplo, hay materiales que se deforman. ¿Sí? Entonces esa parte también es interesante. Entonces un material elástico sufre deformación. Un material elástico sufre una deformación, ya sea por estiramiento, compresión o por flexión. Por flexión. ¿Sí? Eso es importante saber. Otra de las cosas es no confundir elasticidad o plasticidad. No hay que confundir esto. La plasticidad no es igual a la elasticidad. Un material plástico se deforma, pero no retorna a su posición original. Un material plástico se puede deformar, pero no retorna a sus dimensiones originales
y se retira la fuerza deformadora. Ejemplo, una barra de plastilina. Una barra de plastilina. Esto corresponde a un material plástico. A la plastilina usted le puede dar cualquier forma, o sea, lo deforma, le cambia de forma, pero retira las fuerzas, o sea, ya deja de aplicarle fuerzas y ese cuerpo queda deformado, o sea, ya no retorna a su posición original. Ahí decimos que es un material plástico. No es un material elástico, es un material plástico. Entonces, cuando ya tenemos un resorte, le aplicamos fuerza, 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 fuerza y ya retiramos la fuerza y el resorte ya no vuelve a su posición original, quiere decir que se volvió material plástico. Es decir, quedó deformado definitivamente. Por lo tanto, la elasticidad en ciertos cuerpos tiene un límite. Es decir, no podemos rebasar ese límite. Si rebasamos ese límite, el material lo convertimos en un material plástico. O sea, no retorna a su posición original. Eso hay que tenerlo presente. Los ingenieros en construcciones pues tienen que saber calcular, por eso hay cálculos estructurales, de hasta dónde se puede recargar un cuerpo o aplicarle fuerza para que no se vuelva plástico, o sea, que quede deformado definitivamente. Los puentes, las losas de hormigón, todo eso tienen cálculos estructurales que si le colocan cargas o fuerzas, el material puede flexionar o puede deformarse, pero si se retiran, vuelve otra vez a su posición original. O sea, no se ha dañado, no se ha vuelto material plástico. Todo eso es física, es decir, hay que hacer cálculos. Tengamos en cuenta esas cosas que le he mencionado. Vamos a explicar por algunas diapositivas. Aquí tenemos, por ejemplo, una de las diapositivas relacionada con estática. Objetos rígidos en equilibrio. La palabra rígido no es tan así al pie de la letra exacta. Ningún cuerpo es rígido. Siempre un cuerpo, aunque aparentemente sea rígido, tiene cierto grado de elasticidad. Bueno, pero se puede visualizar como rígido algo sólido que no se deforma fácilmente, ¿no? Y se encuentra en equilibrio si cumple esas 4 condiciones que están detalladas allí. La primera se lee suma de fuerzas horizontales igual 0. La segunda, suma de fuerzas verticales igual 0. La tercera, suma de torques o momentos de fuerzas igual 0. Y la cuarta dice, además, la aceleración es 0. A igual 0 significa aceleración 0. O sea, todo es nulo. Fuerzas, torque y aceleración. Como se ve allí en la imagen, hay un sistema de anillos y esferas que no se mueven. Eso es equilibrio. Pero si alguien sopla por ahí o un ventilador, ya deja de ser 0 las fuerzas. Entonces se rompe el equilibrio. Deja de ser equilibrio. O sea, en ese caso, pues,
es un equilibrio que podríamos decir inestable, porque cualquier fuerza externa puede modificar una de las condiciones y allí ya deja de estar en equilibrio. Entonces, para mantener un equilibrio duradero, estable, hay que asegurarse que las fuerzas externas, si actúan, no rompan el equilibrio. Ese es un equilibrio inestable, ¿no? O sea, por una acción externa, involuntaria a veces, puede romperse. Los actos de circo se pueden dar este tipo de ejemplo, ¿no? En la casa usted puede hacer equilibrios como eso, ¿no? Con objetos, pero son equilibrios que no tienen estabilidad, o sea, una permanencia duradera, que lo pueda tener ahí de adorno. Un equilibrio estable, en cambio, es, por ejemplo, colocar un objeto en el escritorio, llámese un libro, llámese una computadora, y ahí permanece en ese sitio largo tiempo. Eso se llama equilibrio estable, o sea, no hay peligro de que por una fuerza pequeña externa se pueda caer. Tiene que haber una fuerza grande, como un terremoto, un huracán, hasta los autos que están estacionados, que están en equilibrio estable, con un huracán o con algo fuerte, pues ya lo levanta, se rompe ese equilibrio. No se diga de un sistema como el que estamos viendo, que con una pequeña corriente de aire puede romperse. Entonces, el equilibrio estable es cuando puede permanecer mucho tiempo allí. ¿No? Por fuerzas pequeñas no van a romper el equilibrio, pero en un equilibrio inestable, una fuerza pequeña sí puede romper el equilibrio. Hay equilibrios indiferentes también, ¿no? Quiere decir que aunque se mueva, la nueva posición seguirá siendo equilibrio. La nueva posición que ocupe. Vamos a suponer que usted tiene en el escritorio un cono o una figura cónica ahí acostada, ¿no? O una pluma, un marcador acostada, no parada, sino acostada sobre la superficie. Si usted mueve el marcador y lo coloca en una nueva posición también acostada, seguirá siendo equilibrio. O sea, es un equilibrio indiferente. En cualquier posición que usted lo deje, va a quedar con equilibrio. Ese es un equilibrio indiferente. Vamos a ver igual otras láminas que explican eso. Para hablar de equilibrio, pues tenemos que saber qué es el centro de gravedad. El centro de gravedad es el punto que puede estar formando parte del cuerpo o fuera del cuerpo, pero que allí se concentra todo el peso de ese cuerpo. Por ejemplo, en el ser humano, el centro de gravedad está por el ombligo, ¿no? Es el punto donde se concentra todo el peso de su cuerpo. En la imagen vemos una figura triangular, una cometa, papelote le llaman algunos, ¿no? Allí se ha marcado el centro de gravedad, que si usted coloca la punta, por ejemplo, de un lápiz o una pluma en ese punto, el papelote o, en este caso, la figura triangular, queda en equilibrio, ¿no? Se coloca horizontalmente y queda en equilibrio. Entonces, el centro de gravedad es el punto que concentra todo el peso y el cuerpo estaría, si se lo suspende allí, en equilibrio. El centro de gravedad depende básicamente de la forma que tenga el cuerpo y de cómo está distribuida su masa. Por ejemplo, en el caso
de una barra que tenga un extremo, una porra, ¿no? O una masa cargada ahí, y en el otro extremo está más delgadito, ¿sí? Entonces el centro de gravedad no estará en la mitad de la barra, estará más cercano al lugar donde está mayor masa, o el cuerpo tenga mayor masa. Entonces, como de cómo esté distribuida la masa, va a depender la posición del centro de gravedad. En el caso de figuras, por ejemplo, como la rueda de un vehículo, es una forma de rosca, ¿no? Que está vacía en el centro porque ahí cabe la parte sólida de la rueda, ¿no? Lo que es solo el neumático, la parte central pues está al aire, ¿no? Es un hueco, ¿no? Es una rosca, ¿sí? Eso, ¿cómo se le llama en geometría? A un cuerpo que tiene vacío el centro, eso es un anillo, ¿no? Un anillo. Entonces el centro de gravedad estaría fuera del cuerpo en ese vacío, ahí. Porque en ese punto es donde se concentraría todo el peso. En lo que, entonces, como dije anteriormente, puede estar formando parte de la masa del cuerpo o puede estar fuera de la masa. En el caso, por ejemplo, de un neumático o de una rosca, el centro de gravedad estaría en el centro, que ocuparía un espacio vacío, ¿no? Entonces ahí estaría el centro de gravedad fuera de la masa. Bueno, eso es importante siempre analizar. Las clases de equilibrio, en este caso, son tres. Ya lo había mencionado. Equilibrio estable, inestable y también equilibrio indiferente para cuerpos suspendidos, o sea que lo puede colgar a través de una cuerda. Un cuadro, por ejemplo, de una foto, de un paisaje que usted tiene en la pared, está en equilibrio estable. Está en equilibrio estable. ¿Por qué? Pues el punto de suspensión, es decir, donde usted lo ha suspendido, está más arriba del centro de gravedad. ¿Sí? A nadie se le va a ocurrir guindar un cuadro colgándolo de la parte inferior, ¿no? O sea, por abajo del centro de gravedad. Podría lograr un equilibrio, pero ese equilibrio es inestable. En algún momento se le da la vuelta y queda al revés el cuadro. Entonces, para que sea equilibrio estable, tiene que colgarlo de un punto que esté arriba del centro de gravedad, como se muestra en la imagen, ¿no? Hay una figura pentagonal donde se señala, digamos, el centro de gravedad y se lo ha colgado de arriba, de un vértice. O sea, está arriba del centro de gravedad. Eso es como tener un cuadro colgado en la pared. Eso es equilibrio estable. Inestable, si usted lo coloca por debajo del centro de gravedad. Y es equilibrio indiferente cuando usted lo cuelga del mismo punto del centro de gravedad. Coinciden. Entonces ahí, tal como lo deja, se queda. Y es equilibrio indiferente, porque está ubicado en el centro de gravedad. Es decir, que si tiene un cuadro y lo suspende del centro de gravedad, si usted lo deja virado, virado quedará eternamente. Si lo deja recto, allí queda permanentemente. Eso es un equilibrio indiferente. En la posición que usted lo deja, ahí queda. Esa es la diferencia entre equilibrio estable, inestable e indiferente. ¿Sí?
El equilibrio inestable se puede perder en cualquier momento por cualquier acción, aunque sea pequeña que sea. Una ventisca pequeña o un soplo de la respiración puede romper el equilibrio inestable, o sea, dejar de ser equilibrio. Bueno, eso en cuerpos suspendidos. Hasta ahí, pues, por asunto del tiempo, vamos a dejar. La clase de hoy, pues, dejamos hasta ahí.